Sumérgete en el oscuro abismo de la historia que ha generado uno de los conflictos más desgarradores del mundo. En este intrigante viaje descubriremos los secretos, los desacuerdos y las traiciones que han dado forma al enfrentamiento entre Israel y Palestina. ¿Qué verdades ocultas se revelarán? Acompáñanos en este análisis en profundidad, solo en El Comercio. Ahora, si realmente quieres y apoyas la paz, suscríbete. Una demanda de misiles impactó en territorio israelí. El ataque llevado a cabo por Hamas, el grupo islamista extremista de Palestina, ha resultado en más de 600 muertes hasta ahora, con más de 2.000 heridos, de los cuales 200 están en estado crítico. Según el informe del gobierno, además, más de 100 personas siguen siendo rehenes en los miembros de la milicia palestina. Se está desatando una nueva guerra entre estos dos países después de décadas de conflicto. ¿Por qué luchan los israelíes y palestinos? Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que YouTube te informe cada vez más que subimos un nuevo vídeo. A principios de los siglos XX, el movimiento sionista ganó fuerza buscando establecer un estado para los judíos, en respuesta al antisemitismo, que por su parte enfrentaban en Europa. Este estado tenía la intención de tener sus raíces en la región conocida como Palestina o Tierra Santa, una franja de tierra de aproximadamente 400 kilómetros, ubicada entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo. Esta área era considerada sagrada por muchos musulmanes, judíos y católicos. En ese momento, Palestina permanecía al Imperio Otomano y estaba habitada principalmente por árabes y otras comunidades musulmanas. Después de la derrota del Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido asumió el control de la región de la Palestina, que estaba habitada en su mayoría por árabes y en su minoría judía. Tensiones entre estos dos grupos crecieron especialmente después de que la comunidad internacional que el Reino Unido establecería un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. El número de inmigrantes judíos aumentó significativamente entre las décadas de 1920 y 1940, muchos de los cuales escaparon de la persecución en Europa y el holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países de las Naciones Unidas votaron a favor de la división de Palestina en un estado árabe y otro judío en 1947, que Jerusalén transformará en una ciudad internacional. Sin embargo, este plan nunca se llevó a cabo ya que fue rechazado por la parte árabe. Al no poder resolver el problema, los británicos se retiraron de la zona en 1948. El 14 de mayo del mismo año, los líderes judíos proclamaron la creación del Estado de Israel, desencadenando así una guerra con los palestinos. En ese año, Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio. Años después, en 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel pasó a controlar la totalidad de la franja de la Gaza, la península de Sinaí en Egipto, Cisjordania y los altos de Golán y Siria. Como resultado de estos conflictos, 500.000 de palestinos huyeron en un éxodo al que se refieren como Nakba, que en español significa catástrofe. En 1947, la línea del armisticio dividió el territorio palestino en dos partes: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que se encuentran a unos 45 kilómetros de distancia. Esta división se estableció después de la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Actualmente, la Franja de Gaza está bajo el control de Hamas, el principal grupo islámico palestino, que no ha reconocido los recuerdos y acuerdos firmados por otras facciones palestinas e Israel. En cambio, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente, cuya principal facción es secular y no islámica. El último conflicto árabe-israelí fue la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. Esta guerra permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, que Israel le entregó por completo en 1982. Sin embargo, Egipto no pudo recuperar Gaza. 6 años después, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel, un ejemplo que solo fue seguido por Jordania. Desde entonces, se han producido violentos enfrentamientos en los últimos años Israel y Palestina. Desde el 2005, cuando Israel se retiró de una forma unilateral de la Franja de Gaza, 38 años después de tomarla de Egipto y dejando el enclave bajo el control de la Autoridad Palestina, se han registrado varios ataques y estallidos de violencia. En junio de 2007,
Hamas tomó en control de Gaza, derrocando a las fuerzas del movimiento Fatah, leales al presidente palestino Mahmoud Abbas. A finales de 2008, el ejército israelí llevó a cabo una ofensiva militar en Gaza en 22 días después de que los grupos armados palestinos lanzaran cohetes contra Sderot, una ciudad en el sur de Israel. En este conflicto murieron alrededor de 1.400 palestinos y 13 israelíes. 4 años después, Israel mató al jefe del Estado Mayor Militar de Hamas, Ahmed Jabari, lo que desencadenó 8 días de intercambios de ataques entre palestinos e israelíes. En el verano del 2014, el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte de Hamas dio inicio a una guerra de 7 semanas en la que murieron más de 2.100 palestinos en Gaza y 73 israelíes, de los cuales 67 eran militares. 7 años después, tras semanas de tensión durante la celebración de Ramadán, se produjeron enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en completo de Al-Aqsa, en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Cientos de palestinos resultaron heridos, y Hamas lanzó varios cohetes desde Gaza hacia Israel en respuesta, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes. Los combates duraron 11 días y provocaron la muerte de al menos 250 personas en Gaza y 3 en Israel. Además de estos intercambios de ataques, en las últimas décadas ha habido levantamientos populares del pueblo palestino contra la ocupación de israelí, conocidos como intifadas. El primero se inició en 1987 como protesta por el asesinato de varios palestinos que fueron embestidos por un camión militar de Israel. En esta primera rebelión popular murieron más de 1.300 palestinos. La segunda intifada comenzó en el año 2000, con la visita del entonces líder de la oposición israelí, el conservador Ariel Sharon, al Monte del Templo, acción que los palestinos vieron como una representación de la intención de Israel de ocupar ese territorio. En ese contexto murieron más de 4.000 palestinos. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes por lo que no llegan a un acuerdo de paz? Durante más de 25 años se han llevado a cabo conversaciones de paz de forma intermitente, pero no han conseguido ni acercarse a resolver el conflicto, ya que hay una serie de cuestiones en las que ni los israelíes ni los palestinos están dispuestos a hacer en concesiones. Uno de los principales obstáculos en el camino de las negociaciones es Jerusalén, ya que Israel reclama soberanía total sobre la ciudad, que es sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos, y consideran su capital. En cambio, los palestinos exigen que Jerusalén Oriental sea una capital o sea de su capital. Además, los palestinos piden que su futuro de Estado se cree de acuerdo con las fronteras previas al comienzo de la Guerra de los 6 días, algo a lo que Israel se niega totalmente. Ahora, entre otros asuntos, lo que genera problemas para los israelíes y palestinos es que lleguen a un acuerdo, y es el tema de refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho a regresar a sus hogares en territorios incluidos dentro de lo que hoy es Israel. Pero los israelíes aseguran que abrirles las puertas supondría la destrucción total de su identidad como Estado judío. Según la Organización para la Liberación de Palestina, son más de 10,6 millones de refugiados palestinos, de los cuales casi la mitad están registrados por Naciones Unidas. Ahora, por último, se encuentra el asunto de los crecientes asentamientos judíos, conjunto de las viviendas construidas por el gobierno de Israel en los términos palestinos ocupados tras la guerra de 1967. Los palestinos piden que sean desmantelados, una idea que no está dispuesta a aceptar el gobierno israelí. Tras esta serie de obstáculos, los analistas se plantean si Israel y Palestina algún día podrán llegar a un acuerdo que siembre la paz entre ambos países. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más noticias. Si te ha gustado el video, dale like y comparte.